Bien. Privada. Maravilla. Excelente posición. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo Hola, estás? bien, chévere, todo Qué bien. bueno verte por aquí. Hola Elena. Hola, ¿qué tal? Bien. Sí, entonces, bueno, hay de todo. Lo interesante es que son mujeres que están preocupadas por sus asuntos del arte y demás. Y la curadora es una joven venezolana que hizo estudios aquí en los Estados Unidos y que se llama Tapia. ¿Cómo se llama? Eh, Daini Tapia. Es de Daini, ok, ajá. Y ella lleva ya un tiempo, primero tiene una página de Instagram que si les interesa pueden tener, digamos, una actualización permanente y diversa de lo que está sucediendo acá en Miami. Porque ella la lleva así, ella visita artistas, les hace entrevistas, bueno. postea sobre exposiciones, etcétera. Y paralelamente está haciendo un trabajo de curaduría bastante interesante en el sentido de que, bueno, está gestando una carrera, ¿no? Y lo está haciendo con, bueno, con mucha humildad y con tremenda seriedad, ¿no? Entonces, cada vez le van saliendo los proyectos mucho mejor. Tiene muy buen ojo, ha seleccionado muy buenos artistas normalmente y muy buenas obras. Entonces, es una excelente exposición. Voy a visitarla, profe, gracias. Sí. Puede pasar por el chat para no tener olvidos de la página de la chica, o el nombre. Ay, chévere, no, y te paga bien. Ya se los paso ya Sí, inmediatamente. para que lo conservemos. Hola Irina, buenos días. Elena, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Hola. Elena, ¿tú estuviste en la clase pasada? No, yo me he perdido mucha No. clase, qué pena. Ah, Ya me sí, No, perdí te la pregunto es por la lista, porque estaba viéndolo ahora, pero no aparece y no me acordaba si tú habías estado. No, no no estuve la semana pasada en Ok. ninguna de las clases. Irina, Estuve y tú súper full. tampoco la semana pasada, ¿verdad? Sí, no, yo tampoco pude estar la semana pasada, pero ya me puse al día, vi las clases el fin de semana. Y vi ahí la guía del profe, bueno, que además Romy, gracias que lo puso en el chat para el trabajo final. Sí. Hoy y nuestro próximo encuentro lo vamos a dedicar Se le está yendo la voz, profe. Se cortó. fundamentalmente, ni por la nota, porque todos tienen 20 hasta que se demuestre lo contrario. Hola. Oye, te mandé no sé si Sí, lo vi. hace un rato. Profe, no se escuchó lo que dijo, que la clase de hoy, perdón, que se le fue la onda justo cuando usted habló. Les decía que hoy, bueno, ustedes son las protagonistas en este encuentro y en el siguiente, y que no se angustien por el tema ni de la nota, por un lado, ni por el tema de las presentaciones. Es una presentación familiar. El tema decisivo es, después de nuestro próximo encuentro, van a tener una semana para hacer la entrega definitiva por escrito, enviármela, ¿no? El encuentro o los debates que vamos a tener sobre los proyectos son con la finalidad de que tengan un feedback, en primer lugar, y que en segundo lugar puedan hacer ajustes a sus respectivas propuestas, tomar lo que consideren que es más eficiente para mejorarlas, y bueno, entre todos tener también una visión de lo que es los procesos de la imaginación aplicada a la cultura museal, porque la premisa que hemos desarrollado a lo largo de esta asignatura no solo ha sido mostrar una panorámica del estado actual de la museología en Latinoamérica, que ustedes vieron que es bastante vigorosa, pero al mismo tiempo no es suficiente. ¿Por qué? Porque
hay que seguir innovando en los museos y para eso hace falta imaginación, no solamente recursos, sino ideas, ¿no? Y es lo que hemos estado tratando de estimular en nuestra asignatura, para que no solamente sea una revisión de contenidos, sino sea también de parte de ustedes una aportación de ideas posibles para museos posibles en un mundo por venir, ¿no? Especialmente del que venimos nosotros, ¿no? Que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica que les voy a proponer es muy sencilla también. Pueden presentar oral o también compartir pantalla si quieren mostrar alguna imagen o mostrar lo que van comentando también. No hay ningún inconveniente. Sí les voy a pedir que no nos extendamos más allá de 5 minutos. Y ustedes dirán, ¿cómo en 5 minutos? Bueno, eso es lo que tienen con un inversionista para presentar su idea o con un director de museo muy ocupado y apurado que, bueno, ¿de qué va? ¿No? Entonces, quiero que sean en ese sentido sintéticas, no por controlar demasiado el tiempo porque somos pocos, pero si logramos que hoy presenten 3 o 4 de ustedes y en el próximo encuentro 3 o 4 de ustedes, estamos bien, porque le vamos a dedicar un poquito de tiempo al feedback, obviamente, ¿no? Entonces, los 5 minutos se van a revertir a favor de ustedes después con los 10 o 15 minutos que seguramente vamos a estar hablando de la propuesta. Entonces, eso es valioso para tener un feedback. Hago entre paréntesis, con esto pasa lo mismo, por ejemplo, que con los visionados de fotografía o de arte, que a menudo se promueven por ahí y demás, y la gente se prepara y prepara un portafolio de 100 imágenes y un discurso extenso. Y resulta que las personas que se dedican a los visionados y que tienen además la capacidad de decidir sobre el destino de nuestra obra, disponen de muy poquito tiempo porque tienen una cola de 100 personas más detrás, ¿no? Y tienen tiempo, no sé, tienen 2 horas, ¿no? Entonces en 2 horas tratan de ver lo máximo posible y lo hacen a partir de allí. Entonces uno tiene que ir preparado para comentar lo nuclear en los proyectos, ¿no? Y una vez que uno cruza esa puerta y capta el interés, entonces entra en los detalles, ¿no? Incluyendo el detalle posterior que es, ok, aquí tienes mi tarjeta personal, hacemos la próxima semana, ¿no? Y eso es lo que ustedes quieren de un director interesado, de un potencial inversionista, de un ministro, de esos burócratas que andan por ahí, pero son los que deciden si los museos se hacen o no se hacen, si tienen el permiso de la ciudad para hacerlo o no lo van a hacer, etcétera, ¿no? A eso se debe la sugerencia de los 5 minutos, ¿no? No es por limitarnos nosotros porque realmente no hemos tenido limitaciones ni las vamos a tener. Entonces, dicho esto, ¿quién quiere iniciar nuestras consideraciones? Saludos, Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido por aquí, te extrañábamos. Todavía no se ha conectado. Hola Nelson. Bueno, si nadie se postula, yo de valiente lo voy a iniciar, aunque no preparé ningún pitch por profe, pero bueno, sí he estado trabajando en el museo. Ok. Y bueno, en base a las, también o sea, trabajando un poco, respondiendo a las observaciones que usted me hizo al único y primer correo que le envié, ¿no? Perdón que voy a buscar aquí mis anotaciones. Del proyecto inicial, ¿no? Bueno, y en función a todo lo que hemos ido hablando en las clases, pues ha ido evolucionando mi museo. Mantengo el concepto de este museo del éxodo, el museo sobre todo el tema de la migración, ¿no? Usted me preguntaba por qué lo había puesto separado, ¿no? Y entonces es porque yo había usado el origen griego, el prefijo ex, que puede definirse hacia afuera, y odos, que es el sinónimo de camino. Entonces me gustó ponerlo así como separado el prefijo como el origen de la palabra,
porque creo que ya en sí, pues, refleja lo que va a ser el museo, ¿no? También había puesto que estaba considerando que fuera una institución mixta, y cuando hablaba de mixta, hablaba de, bueno, de lograr una colaboración que tuviera algún tipo de financiamiento y respaldo del Estado, porque yo creo que nos guste o no los proyectos de envergadura o de que uno quiera que tengan bastante difusión, generalmente necesitamos el apoyo de los estados, o sea, como instituciones que nos permitan, o sea, con los, digamos, vínculos con embajadas, todo eso, ¿no? Y bueno, y además entendiendo la diferenciación que el Estado no es el gobierno, el Estado es el Estado, la nación, ¿no? Y lo que significa para el país cualquier institución de este tipo. Y por supuesto llamar pues a inversionistas privados, bien sea, no sé, o sea, desde, sí, coleccionistas, o sea, eso todavía no lo tengo bien definido, pero bueno, es ver qué grupo dentro del campo privado, bien sea empresarios o ONG que puedan tener, o sea, ¿sabes? Capital para apoyar de alguna forma esto. Puede no necesariamente ser con dinero, sino puede ser con intercambio de proyectos o incluso de personal que ayude al museo. Y lo otro era que, bueno, pensando en todo y lo que usted decía que nos lanzáramos, yo estaba como muy reacia porque yo soy muy mala en el manejo de la tecnología, pero leyendo, ¿no? Decidí que definitivamente mi sueño de museo era un museo digital, ¿no? Un museo digital, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando de un museo del Éxodo donde quiero reflejar, o sea, hacer una colección, exposiciones, educación, colección que refleje todo el problema de la migración, del nomadland, de pertenencia, de todo eso, pues, digamos, a lo que va dirigido mi museo es gente que a veces no tiene ni siquiera de posibilidades de ir a los museos. Entonces es una manera de yo lograr una interacción del público y una difusión mucho más poderosa del tema que quiero tratar con los distintos artistas y con los distintos objetos de mi colección es a través de una plataforma digital, y ahí puede entrar también la colaboración en el área, en el campo privado, ¿no? Porque puedo recurrir a empresas o gente que haga este tipo de desarrollos, ¿verdad? Y que esté pues, dispuesto a construir este museo, ¿no? Y entonces, bueno, con algunas pues, exposiciones itinerantes que hemos visto, o sea, itinerantes en el sentido de que no sé si está bien utilizada la palabra, pero exposiciones que se hagan en lugares concretos, acciones que se hagan generalmente ubicadas en fronteras y en sitios de conflicto, no necesariamente en museos que vayan de acuerdo a la programación. Pero bueno, donde se tiene esa plataforma y donde se desarrolla que haya un acceso de distintas personas a través de esta plataforma tecnológica, ¿no? Yo me voy a permitir leer un poquito el artículo en el que me convenció de hacer este museo digital, ¿verdad? Aquí hay una diferenciación de la persona que escribió este artículo, de un sociólogo que se llama Michel Certeau, entre lugar, donde él dice que lugar implica una configuración instantánea de posiciones, y espacio formado por vectores de dirección, velocidades y variables de tiempo, ¿no? Entonces, estas dos diferenciaciones, o sea, hacen la afirmación de que el espacio es un lugar practicado. Entonces, como basándonos en esa que es como súper densa eso, entonces, bueno, una cosa que yo pienso que sugirió usted mucho durante las clases es que, bueno, no necesariamente el museo tiene que ser un espacio físico, ¿no? Lo importante es la colección y eso. Ahora, ¿en qué tengo que avanzar mi colección? Ya termino mi pitch. O sea,
mi trabajo es, bueno, terminar de definir la colección, o sea, entonces, bueno, al ser digital, ahí yo puedo tener muchísimos artistas, no necesito las obras en físico, sino los registros de esas obras, las experiencias de esas obras, de los distintos artistas. Bueno, obviamente nosotros estamos centrando este museo en Latinoamérica, o sea, en toda la América, ¿no? O sea, yo sí creo que es toda la América, ¿no? No me voy a meter, por supuesto, con éxodos en otros países, en países en guerra como puede ser Europa, el Medio Oriente, todo eso ya, eso es otro tema. Y bueno, nada, o sea, a ver cómo hago la colección y con qué plataforma. Pero mi idea es que sea digital porque, bueno, lo puedes tener, ¿sabes? En fronteras, en centros de refugiados latinoamericanos que puedan apreciar y que además ellos participen también activamente, ¿no? O sea, la cosa de lo digital es que aquí realmente el espectador o el visitante del museo no es un espectador pasivo, sino es un espectador que a través de esta tecnología y de estas realidades virtuales, vamos a decirlo así, puede también intervenir en la obra, ¿no? En la obra del artista, puede aportar, puede, o sea, eso, claro, yo tengo que terminar de escribir y desarrollar, de explicarlo mejor, pero bueno, ese es el museo que estoy soñando y con todo. Y además ahorita, después de la pandemia y todo, que hemos aprendido casi que a manejarnos todo el tiempo en el espacio virtual, valga esta clase, ¿no? Donde uno se conecta con distintas partes del mundo, donde cada vez es más común el trabajo remoto, ¿no? Que llaman, que es desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. O sea, tú puedes, no sé, trabajar en una empresa en Los Ángeles y vivir en Hong Kong o en Miami y estar en otros lados. Entonces, bueno, esa es un poco mi idea de este museo, y lo que más me interesa es lo que le digo, o sea, que sea un museo donde el público también aporte y participe de acuerdo a las programaciones y a cómo uno plantee la visita a estas colecciones y a este intercambio con las distintas curadurías que hagamos allá. ¿No? Y vi algunos de los artistas que usted me sugirió y bueno, eso me ha complicado porque muchos de esos artistas, me da la impresión, o sea, algunos tocan el tema de la migración, pero hay unos que tienen, por lo menos Violet, o sea, hay muchos que tienen un tema que es más político, ¿no? O sea, es un tema político más que migratorio, ¿no? Entonces, bueno, está también esta artista venezolana que vive actualmente en Austria, que lo estoy trabajando con mi otro proyecto de curaduría, que es Nayarí, que sí tiene, entonces, bueno, Nayarí generalmente hace instalaciones y curadurías en espacios públicos, con respecto a conflictos bélicos y todo, y bueno, eso tú no lo puedes, como yo, o sea, eso que podía ser parte de la colección, yo no lo puedo meter en un espacio físico, eso lo tendría yo que tener como material, ¿no? Material que la gente pueda visitarlo de otra forma, porque ya, o sea, o ya pasó, o ya estos artistas invitarlos a acciones concretas en distintos sitios de curaduría. Ok. Eso es todo. Ok, bueno, realmente suena muy coherente y factible, incluso en su vertiente digital, que es una muy buena opción para estos tiempos y sobre todo porque va en sintonía con el tema de la fluidez de personas a través de fronteras, ¿no? Para concentrarlo en el punto que es crítico en tu propuesta, ya que los otros parecen tener una solución bastante factible, es el tema, por supuesto, de las colecciones, que es sobre lo que tú vas a trabajar. Lo primero que observabas allí, que son los criterios conceptuales para definir si es migración o si es política. A menudo migración y política van de la mano, pero el tipo de política que nos interesa es el concepto amplio, que es el tema, por lo que entiendo, que es el tema de las relaciones entre los individuos, las personas y las causas por las cuales se desplazan, que pueden ser económicas, pueden ser también políticas y también pueden ser simplemente decisiones personales de la gente, ¿no?
Exacto. por cualquier distinta razón. Entonces, habría que, en ese sentido, clarificar los criterios conceptuales, ¿no? Ujú. Que tiene mucho que ver con lo que conversábamos 2 encuentros atrás sobre las distintas definiciones del espacio migratorio que existen jurídicamente hoy, ¿no? El que está desplazado, el que es migrante económico, el que es básicamente es un refugiado político, son distintas definiciones. Entonces, a lo mejor tu museo no debe excluir lo político porque siempre va a estar, pero sí le da un rango a lo político, pero también a las demás formas de migración. Claro, Porque, ojo, no quise decir, buenísimo que me diga eso, porque sí, no, o sea, mi intención no es excluir lo político, sino que realmente se vea la diferencia, o sea, que se pueda percibir esa diferenciación. Y perdone que lo interrumpa, justo ahorita que usted dijo, o sea, se me pasó decir algo que parte de lo virtual es que, bueno, lo hablábamos también en las anteriores oportunidades, que es la migración, la cuestión de que sea virtual y de que el público que acceda al museo pueda interactuar y proponer cosas, incluso de la obra o de la museografía virtual, vamos a decirlo así, es porque justamente la migración también trata de eso, ¿no? De cómo se transforman las sociedades, cómo se transforman los espacios cuando, con los migrantes. Entonces, que de alguna manera eso también se dé orgánicamente dentro del museo con la interacción con el público y la colección. sí. No, y de ahí también te lleva a otro problema que son los énfasis que tú vas a hacer en esa parte conceptual. Está lo que causa las migraciones, ¿no? Pero están también los efectos de las migraciones. A lo mejor tú puedes hacer el énfasis en los efectos de la migración. Es decir, finalmente la gente va a migrar. Hemos migrado como especie. ¿Ok? Por distintas razones. Unas más dolorosas que otras, otras más placenteras que otras. Sin embargo, en cada caso hay un impacto. Incluso cuando es placentero, tú estás lejos de tu mamá y de tu primo, y de no sé qué. Y eso genera ciertas fracturas y desconexiones, pero también genera procesos de adaptación en el nuevo sitio, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que te hace migrante es para toda la vida, aunque tú finalmente después de 10 años estés en una ciudad y digas, yo soy de aquí, o como yo, ya ni me reconocen como cubano, yo soy venezolano. Ok, listo. Pero tuve que hacer el recorrido completo, ¿no? Y ya para mí yo estoy indiferenciado, pero eso después de un proceso, pero eso tuvo un impacto, ¿no? Un impacto en las maneras, en el comportamiento, en las áreas de interés, en la proyección profesional, en la proyección familiar. Pero lo cierto es que igual una mitad de mi familia está en Cuba, la otra está en Venezuela, la otra está en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, y la otra está aquí, ¿no? Entonces, eso genera una serie de cosas, es decir, hay momentos que son... Entonces, tú puedes o bien poner énfasis no en la causa, que si hubo una guerra, que si la gente tiene hambre, que si no sé qué, o sino en los procesos que eso genera. Desde los procesos elementales de obtener una visa hasta no tenerla y hacerlo ilegalmente, ¿no? Entonces, eso puede ser interesante. Lo que tú decidas es lo Todo eso correcto. que dice y sobre todo eso que señala usted de la identidad, ¿no? De lo que, el impacto de ese recorrido, o sea, ¿no? Más que eso, lo que genera ese recorrido, ¿no? Desde la identidad hasta la construcción de un nuevo lugar o no, ¿no? Porque... Exacto. Porque es muy pertinente la observación que tomaste del sociólogo francés, que es una observación, por cierto, que viene del mundo de la arquitectura. Y que es muy interesante, que es la distinción entre, que es una consecuencia de otras distinciones, pero bueno, esa es la distinción entre lugar y espacio. Un lugar básicamente es el lugar que tú experimentas. Las cosas o los sitios, los espacios se hacen lugares cuando yo los he transitado, cuando yo sé que hay una referencia allí, hay una piedra en la esquina, hay un letrero en la fachada, etcétera. Ya eso para mí es lugar. Mientras tanto, por eso es que cuando uno es turista y llega a una ciudad, uno anda así como alumbrado, viendo para arriba, para abajo, para el medio, y la gente se da cuenta, dice, ese es turista, ¿no? Pero cuando ya uno ha hecho el recorrido por la misma calle 5 veces, ha estado en el café de la esquina, ha comprado en la tienda tal, ya eso es un lugar para uno, ¿no?
que es una consecuencia de otra distinción antigua, que era la diferencia entre el mapa y el territorio, ¿no? Es decir, el territorio es esa vastedad, ¿no? El mapa es la abstracción de la misma que te permite orientarte en ella, ¿no? Y demás. Entonces, es bien, es muy pertinente eso, porque el que está en tránsito, el que está emigrando, lo está haciendo a través de un territorio del que muchas veces no tiene el mapa, ¿no? Yeah. Para usar el sociólogo francés, el que está transitando a través del espacio, ¿no? Pero todavía ese no es su lugar, porque está buscando un lugar y dejó su lugar. Es decir, es una relación entre ocupación y desocupación. Pero en el interín, uno está, como decía Nietzsche, ese magnífico filósofo, me encanta tanto, que dice, tú sigues como en una cuerda floja, y esa cuerda floja te dice, te plantea una disyuntiva decisiva de vida o muerte. Es muy peligroso devolverte y es muy peligroso avanzar. Es decir, tú siempre vas a estar asediado por una incertidumbre que es la del lugar que dejaste y la del lugar al cual te diriges. Entonces, ese impacto, ese efecto sobre las personas, que es a final de cuentas lo que se supone que le interesa a tu museo, haciendo los énfasis correspondientes, te lo permiten aclarar. Ahora, el segundo aspecto, no menos importante, ¿no? Y que es consecuencia de este primer aspecto que estamos comentando, que son los criterios generales sobre el espacio de la emigración y del éxodo que tú vas a trabajar, es el aspecto material. Ya decimos, si tu museo va a ser virtual y muchas de las obras o de los procesos artísticos que te interesan son materiales, existen como cosas. Hay distintas maneras de abordar eso. Una de ellas es que efectivamente tú atesores con los permisos y la anuencia de los artistas y demás, registros visuales de esas obras, ¿no? Y otra cosa es que tu equipo de investigación y demás se dé a la tarea de pensar cómo convertir aquello que es obra, cosa, en el mundo real, y que probablemente tú lo tengas en tu museo virtual, pero está en el Museo de Los Ángeles, por ejemplo, o en el Museo de Rufino Tamayo, como cosa, tú puedes evadir esa duplicación y enfocarte en la exclusividad de tu museo. ¿Por qué la gente debería ir a tu museo? ¿Para ver una foto de una cosa que puede ver en otro museo o en el estudio del artista, o para ver registros de procesos donde el artista te muestra cómo él llega allí, cómo él experimenta el trabajo, por ejemplo? Entonces, tu equipo de investigación, curaduría y exposición se va a dedicar justamente a generar dispositivos que permitan hacer no solamente visible, sino exclusivo de ti, de tu museo. Eso se puede hacer, por ejemplo, entrevistas, registros audiovisuales, fotografías, documentos específicos. Por ejemplo, tú tienes una colección de pasaportes de migrantes que ya, como no funcionan, te los donaron. Bueno, recoge todos esos pasaportes. El que te lo quiera dar, chévere, ¿no? Y en lo interactivo también, o sea, que de repente, junto a esos registros que me comenta de artistas, que los visitantes de ese museo que puede ser una población migrante, que incluso ellos tengan la posibilidad de hacer su registro, ¿no? Y aunque no, o sea, no son artistas, vamos a decir, o reconocidos, o sea, hay un intercambio ahí de registros que además también puede ser material para los artistas que trabajan en la migración, ¿no? O una especie ahí de biblioteca digital, ¿no? Eso me encanta, profe. Exactamente. Me está ayudando con un ejemplo lo que quizás todos conozcan, acá. Imagínate un artista de origen cubano, hoy reside en Nueva York, muy relevante, y creo que el artista de mayor visibilidad y potencia hoy en el campo del arte del performance o de la performance.
Se llama Carlos Martiel. Carlos Martiel es un artista realmente poderoso. Y su poder radica justamente en su inmovilidad, ¿no? Me pico. El trabajo de Carlos Martiel se cruzan dos temas que son altamente sensibles hoy. Por un lado, el problema étnico, su condición de negro de origen cubano, por un lado, y el problema de la migración. Y gran parte de su trabajo tiene que ver con su inserción en los Estados Unidos, ¿no? Él hace cosas muy sencillas, como por ejemplo, él se incrusta en su piel. Él trabaja con técnicas vinculadas al piercing, al tatuaje, todo lo que es corporal. Martel es el apellido, profe. Se fue, se cortó. ¿Aló? Aló, Ya. ajá. Perdón, el apellido es Martel, Carlos Martel. Martel. Martiel. Martel. Martiel. Martiel, ok, gracias. Lo puedes buscar por Instagram, que es más cercana a la experiencia de ver su proceso, pero tiene una muy buena página web. Y Carlos cruza esas dos cosas. ¿Qué hace Carlos en escena? Por ejemplo, Carlos en una inauguración, él propone que su acción va a consistir en estar debajo de una mesa de 3 patas, donde la cuarta pata es él. Él se pone ahí y él dice, nada, sirvan su brindis, pongan la comida, que la gente coma, que la gente la pase bien. Es terrible. Qué fuerte, sí. Es fuerte porque él no hace nada. Él está a las 2 o 3 horas que dura el vernissage, así. Y la gente indiferente. ¿Qué quiere mostrar él justamente? Esa clase de indiferencia. Esa clase de uso de las personas. De invisibilidad. Esa invisibilización de la persona. Otra acción ejemplar. Él en la Bienal de Venecia, en una ocasión, hizo construir un cubo de vidrio alto. Él es muy alto y de una muy buena contextura física, ¿no? Él siempre está desnudo en sus acciones y no hace ningún tipo de gestos, ¿no? Pero en esta ocasión se metió dentro del sitio y pidió que le echaran agua. El agua fue subiendo por todo su cuerpo, la gente lo veía, siguió subiendo por todo su cuerpo, la gente lo veía, siguió subiendo, subiendo, hasta que él se estaba asfixiando o ahogando, ¿no? Fue justamente hace unos 2 o 3 años cuando la crisis migratoria entre el norte de África y Europa, que la gente se iba y se ahogaba. ¿Por qué? Porque iban, bueno, sigue pasando. Y la gente, que primero lo sentía como un espectáculo, la gente empezó a angustiarse. Esos son los efectos que genera su trabajo, ¿no? Qué bueno. Hay otro trabajo, un tercero, y con esto concluyo, donde él está a la entrada del Museo de Arte Moderno de Nueva York, acostado. Desnudo también, ¿no? Desnudo. Como una alfombra, como un tapete. Desnudo. Y en un momento determinado, cuando se da la acción, viene alguien vestido de oficial de migratorio con un aparato de fumigación y lo fumiga. Ustedes saben que esos gases son tóxicos. Pero es de verdad la fumigación, de verdad. Qué bárbaro. En eso está 15 minutos. Él hace un tipo de práctica de performance que le llaman performance duracional, que se basa sobre todo en la resistencia del performer, ¿no? Ahí tú tienes 3 ejemplos. Yo te digo, ¿podría estar Carlos Martiel en tu museo? Claro que sí. Ahora, ¿cómo debería estar? Ok, tú puedes ir a su performance y pedirle el permiso correspondiente y hacerle el registro, incorporarlo o solicitarle el registro oficial, y eso es parte de las exclusividades de tu museo. Pero también podrías mandar a tu equipo y decirle, entrevístenme a Carlos Martiel, que te cuente cómo vive. Creo que es más interesante porque, como usted dice, o sea, también cuando uno ve, y bueno, que estamos investigando para
todo eso, digamos, los registros están de alguna manera en la web, ¿no? Y cada artista tiene su página web. Entonces la idea es cómo tú haces de eso algo novedoso, no nada más novedoso, sino interesante para el espectador, ¿no? O sea, no sé, Exacto. Ujú. educativo. O también podrías decirle, Carlos, ¿qué haces tú con el aparato de fumigación al final? No, nada. Eso está ahí porque no tiene ninguna utilidad, si no es... Tú le dices, bueno, Carlos, ¿me puedes donar el aparato de fumigación? Ok. Aparato de fumigación utilizado en el performance, ta, 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 ta. Es decir, tenemos que innovar incluso hasta en la forma de coleccionar, ¿no? Buenísimo. Porque en este caso, lo que debe es dar indicios de los efectos de esa migración, ¿no? A través de lo que el arte registra sobre eso, porque si no es un periódico, ¿no? Claro, claro, exacto. Si no, sí, no tiene ningún, claro, buenísimo. Ok, Muchísimas ya yo gracias, profesor, terminé. gracias. Si No alguien sabe lo que tiene, me ayudó. Gracias. si alguien tiene algo adicional que enriquezca, Ay, por que favor, sí. sugiera, que proponga, son Profe, se le va la voz. Y sí, alguien más, mis compañeras por ahí. que puedan alimentar esta visión, pues bienvenido, de verdad que sí. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo lo que creo es que el tema migratorio o del éxodo, creo que también pienso que debe ser como visto de una manera en toda su diversidad, de toda la diversidad posible. Que incluso, creo yo, ¿no? Si yo pensara en algo que a mí, a mí como espectadora me llegara a interesar, incluso las visiones más abstractas de la experiencia, ¿no? Es decir, la condición de un migrante y de alguien que se desplaza por cualquiera sea la razón, que además yo creo que eso es efectivamente de la raza humana, bueno, sufre una cantidad de cambios y bueno, un artista, pues cuando revisa esa experiencia propia o vista de otros, o sencillamente como alguien que reflexiona, como alguien que se adentra en un discurso más abstracto, pues las consideraciones, las ejecuciones, el sistema de relaciones que se establecen es infinito a mi entender, ¿no? O sea, yo no creo que un migrante, digamos, tiene miles de etapas y una, por fortuna, debería ser la integración del lugar a donde va para sentirse liberado, porque tú no eres un eterno migrante en un vacío. Entonces, los seres humanos evolucionamos, ¿no? Entonces yo lo veo, por eso lo veo como muy liberado. Y la misma noción, aunque de pronto quiera hacer un registro de ciertos procesos, por ejemplo, como el nuestro y el de tantos migrantes en América Latina, por ejemplo, en busca de Estados Unidos o el norte o lo que sea, o de los africanos hacia España o la península, o de los de, ¿sabes? Es que el mundo está trazado por eso. Es como muy abierto, muy disímil. Entonces, bueno, por un lado está el registro del hecho tácito, pero por el otro lado está el registro de procesos infinitos de creación a partir de experiencias que tienen que ver con el cambio, la identidad, el territorio, la noción de tiempo. Yo lo veo así un poco, ¿no? Yo no sé si eso desvirtuaría al final No, la totalmente. naturaleza misma del museo, pero yo lo veo un poco Ah, de buenísimo, Gabriel. ¿no? No, sí, es un poco así. O sea, yo cuando me planteé el museo lo vi, o sea, también tenía como esa visión y por eso me ha costado tanto como establecer la colección, ¿no? porque, porque sí, o sea, es todo eso y realmente como museo lo ideal sería poder de alguna manera, y ahí está lo que un poco lo que decía el profesor de la parte material, ¿no? De cómo lograr que el equipo haga un registro, ¿no? De eso, no nada más basándonos, digamos, en obra o en artistas que ya tienen un trabajo en eso, sino eso, en distintas experiencias incluso de gente que no es artista propiamente dicha, ¿no? Y objetos y lo que es ese... Claro, porque son como planos de comprensión, ¿no? Claro, Creo por yo. eso también me gusta lo virtual y la cosa digital donde puede haber una participación y donde la gente, e incluso, claro, eso hay que estructurarlo bien, ¿no?
pero que puedan ir también engrosando esa colección, desde todas esas cosas que tú dices, ¿no? También. Sí. Perfecto. Bueno, y Yo de creo- artes integradas también. Sí. Profe, yo quería Ok. decir algo. Ajá. Hay una artista emergente venezolana en Nueva York que se llama Cassandra Mayela. Ella tiene un proyecto que se llama Mapas de Desplazamiento. Ella se va a una ciudad, convoca a los migrantes que estén llegando a esa ciudad, por ejemplo Nueva York. Entonces ella ella le pide una pieza de ropa a cada persona que haya cruzado recientemente, una franela, un pantalón, lo que sea, y ella lo corta en tiras y teje y hace como unos tapetes. Entonces la idea de ella es, ahorita ella tiene el de Nueva York, Irina lo puede ver en su página, y entonces también una artista mexicana que se llama Gina también que hace eso, con la ropa de los migrantes hace tapetes. Digamos, eso puede ser, por ejemplo, exhibir la pieza o mostrar el proceso cuando ella va cortando las tiras, porque bueno, también es interesante para tu museo, porque justamente eso, el desplazamiento, es el éxodo, son los migrantes, ¿no? Trabajan con ese tema. Gina Arispe es también una artista mexicana que vive en Estados Unidos y que también ha tenido esa condición de migrante y trabaja eso. Trabaja eso y ha hecho eso con migrantes, con niños, pero incluso con desplazados internos dentro de México, ¿sabes? Que también por la violencia y la cosa, sí, súper interesante. Gracias por este dato. Ok. Buenísimo, porque así vamos aprendiendo todos más. Ok, muchas gracias. Yo puedo continuar, profe, pero yo, o sea, tampoco tengo nada, o sea, si tengo escrito, igual que Irina me ha costado, es lo de la colección más. Yo intenté, por ejemplo, hacer una estructura como la que usted propuso, por ejemplo, el título, Museo de la Democracia Caracas, MUDEC, para ir poco a poco, ¿no? El perfil, o sea, bueno, el nombre del autor es el nombre, usted se refiere al nombre nuestro, ¿no? Cuando usted pone el nombre del autor. El perfil, yo puse, el Museo de la Democracia de Caracas, MUDEC, tiene como fin fortalecer los valores y los principios democráticos en la sociedad, partiendo de la base que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema de gobierno. Ese fue como el perfil que yo escribí. Entonces, los destinatarios, según como usted me lo estructuró, puse, la democracia siempre está a una generación de perderse. Este museo está dedicado a la sociedad en general, pero particularmente a los jóvenes, a las generaciones que no saben cuánto costó la democracia. Debe ser de enseñanza para que se comprenda su valor real. Yo estructuré como unas salas, ¿no? Porque dije, bueno, otra cosa primero. Yo puse, en cuanto a, mira lo que le escribí. En vista de la dificultad de reunir actualmente una colección para comenzar nuestro museo, en un principio este será un museo que recreará una sensación de hechos históricos. A ver si eso se puede hacer. Hacer sentir las sensaciones a los visitantes de que a través de experiencias sientan lo que padecieron estos mártires, no sé, de la democracia. Pues, o sea, porque yo digo, bueno, no, usted me dijo, bueno, no vas a recrear una banda o un grillete, o sea, pensando que a lo mejor, bueno, un grillete sí, porque a lo mejor algo que no existe, por ejemplo, de una cárcel que no existe actualmente. Puedo recrear eso, hacer que la gente sienta la sensación. Entonces puse, por ejemplo. O tener piedras, cosas, objetos de esa cárcel. Claro, pero recreado, ¿no? Porque el profesor me dijo, por ejemplo, bueno, búscate en Bolívar Field los archivos, pero no quiero un museo aburrido, ¿no? Por ejemplo, entonces puse, sala de las dictaduras en Venezuela. Entonces, la primera dictadura fue la de Juan Vicente Gómez. La primera sala se llama Sala Juan Vicente Gómez. Entonces, con unas fotos de la época, a lo mejor recreación de la rotunda o el castillo de Puerto Cabello, poner presos emblemáticos, poner cómo eran los grilletes, por ejemplo. Esa es una sala. Entonces, la segunda sala, la de Marcos Pérez Jiménez, poner Guasina, la seguridad nacional, poner cosas emblemáticas como la muerte de Ruiz Pineda, por ejemplo.
Entonces me puse sala 3, sala 23 de enero, caída de la dictadura y nacimiento de la democracia. Entonces ponemos a los presidentes de esos 40 años de democracia, por ejemplo. Sala 4, Chávez y Maduro, las dictaduras a color. Entonces ponemos Y ya va, protesta. que creo que se fue el profesor. No Ah, sé. imagínate. Ah, no, bueno, no. Creo que se fue el profesor porque no lo veo. Ah, Menos no, mal. sí. Ya volví. Ah, profe, ok. Ok. Te escucho, profe. ¿Hasta dónde me escuchó? Profe, ¿hasta dónde me No, escuchó? se me prácticamente, ajá, me quedé en museo que recrea los hechos históricos. Ujú. Ajá. No sé, después le dije que yo concebí como unas salas, como o sea, las estrategias de exhibición, digamos. Yo lo dividí por salas. La primera sala es como que las salas de las dictaduras en Venezuela. Entonces, la primera sala se llama Sala Juan Vicente Gómez. Entonces me imaginé como una antesala con fotos de la época, la recreación de un espacio que puede ser la cárcel de la Rotunda, el castillo de Puerto Cabello, colocar los presos emblemáticos de esa época y recrear los grillos y más o menos darle la sensación de lo que fue esa cárcel durante la época de Juan Vicente Gómez. La sala 2, la sala Marcos Pérez Jiménez. Entonces también recrear, colocar en las paredes lo que fue Guasina, la seguridad nacional. Se volvió ahí el profe, ¿verdad? Sí, mira, se volvió ahí. Volvió a ir, sí. Sí, no, espera. Vamos a darnos un minutico, eso se reconecta. Okay. Romy, aquí hablando mientras el profe se conecta. Ajá. También siendo de la democracia, o sea, me parece obviamente que súper necesario como las dictaduras, ¿no? O sea, representar lo que eso fue. Pero yo pienso, o sea, así como pensando un poquito más allá y un poco ubicándonos en lo que decía Gaby de pensar en cosas más abstractas, ¿verdad? En también que ese museo de alguna manera en tu colección represente cosas, o sea, que atentan a la democracia, ¿o no? No nada más las dictaduras o esos presidentes autocráticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo que, yo no sé si tú viste una película que se llama La Ola, ¿la viste? No, la Hay vi. una película alemana, búscala, que se llama La Ola, que es un experimento, o sea, los colegios alemanes tienen una semana de proyectos. Yo estudié en el Humboldt, pero entonces los colegios alemanes tienen una semana de proyecto para los estudiantes ya de últimos de bachillerato, donde esa semana tú le dedicas a hacer algún proyecto, ¿no? Entonces esta película trata de un profesor que hace un proyecto sobre lo que son los modelos autocráticos y cómo, o sea, Alemania, que es súper golpeada por el nazismo y que tiene toda esa sombra, digamos, ¿no? Y que eso, y entonces él empieza en ese proyecto como definiendo todo lo que es ese modelo de gobierno, de nación, y que cómo es posible que eso vuelva a suceder. Y entonces, no te voy a hacer el spoiler, empiezan a hacer todas esas cosas, bueno, tienes que verlo porque es interesantísimo, porque bueno, o sea, te demuestra que todas esas Bueno, cosas están claro, aquí, de lo que, un poco lo que yo veo que es tu concepto o sea, que la democracia es una cosa como súper frágil, ¿no? claro, sí, el riesgo de la democracia. Pero más o menos lo que me está explicando es justamente eso, es como contar como que el horror de estos autócratas para que las sociedades futuras lo vean, porque actualmente los que Claro, nacieron... pero que lleva a la sociedad a elegir a esos, porque hay unos que se han impuesto por golpe, pero hay otros que han sido electos, tipo Claro. Chávez, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué lleva a la sociedad? ¿O qué nos ha llevado a nosotros, en el caso específico de los venezolanos, para tener ese gobierno por 25 años, ¿no? O sea, ya va a superar a Gómez que estuvo 30. ¿No? Entonces, o sea, es un poco que por eso te digo lo de la peli, ¿no? Porque hay como, y lo ves, y yo me acuerdo que esa película fue creo que es 2000, oye, como 2009, una cosa así, 2008.
Y yo lo veía y yo decía, wow, o sea, ibas haciendo el checklist del chavismo, por ejemplo, ¿no? De elementos que en ese momento tenía el chavismo y que uno pensaba que eso, no sé, que eso eran como exageraciones, ¿no? Que eso el gobierno, y mira, ya tienen 25 años, ¿no? Que entonces hablaba del uniforme, de esa idea de nación, de esa identidad como tan particular, o sea, velo, es súper bueno. Parece que es el 2008. 2008, ajá, 2008. El Pero digo, profe ya se está conectando. que lleva a la sociedad, o sea, o sea, eso, como que qué corrompe o qué amenaza las democracias, ¿no? O sea, como elementos de tu colección, digo yo. O acciones, qué sé yo. Yo me hago una pregunta con respecto al tu proyecto, Romy. Cuando tú piensas en un museo, ¿es un museo de la democracia venezolana o es un museo No, de sí, la venezolano. Venezolano. Solo Claro, venezolano. lo venezolano, ¿verdad? Sí. Claro. Ahora fíjate, es interesante también contemplar el proceso del siglo XIX, ¿no? Y cómo va evolucionando también a pesar de todos los tropiezos, cómo trata de abrirse camino a pesar de la estructura de caudillos y toda la precariedad que pronto, pero allí a partir de toda la experiencia independentista y toda la evolución del Estado, también ahí empiezan a formarse rasgos institucionales y la institucionalidad es la base de lo democrático, pues, ¿no? Muy progresivamente y con mucha dificultad, pero te diría que también pienses en eso. Y se me ocurrió también, escuchándote, si yo pensara incluso, o sea, la democracia en Venezuela, ¿verdad? Pero la noción de lo democrático es un sistema de relaciones, es una forma de concebir ese sistema. Entonces, allí yo creo que la palabra es como súper importante, ¿no? Cuando me estabas hablando de eso, yo decía, bueno, si pensaras en un espacio físico, el recurso del video y muchas cosas que vas a encontrar y que tienen que ver cómo se fue forjando, bueno, desde el momento, digamos ya, eso sí, siglo XX, ¿no? Pero ahí hay el tema testimonial, el tema de la reflexión, el tema del discurso, del sistema de referencias que se cruzan. La democracia venezolana tiene deudas con muchas experiencias interesantes, ¿no? Y ella misma fue también en algún momento promotora de ciertas visiones, pero no sé, ahí tienes cosas que quizás no son tangibles, pero que son determinantes en el momento de comprender lo que es la democracia. Como tú dices, no es perfectible, pero bueno, es interesante como modelo, ¿no? Sobre todo, no se crea otro. Y la herencia histórica que dice Gabriela, que es súper importante, o sea, de todas esas guerras independentistas y también ver, pues, los ciclos, ¿no? Los ciclos de la historia de Venezuela. Sí, figuras, o sea, y tienes segmentaciones, ¿no? Tienes procesos, etapas, figuras, hay figuras que son enclaves importantísimos entre una etapa y otra. Por ejemplo, un hombre como López Contreras, sin ser totalmente democrático, fue un hombre que determinó, marcó la historia de este país cuando se muere Gómez, ¿ves? Claro. Un hombre que permitió que evolucionáramos hacia otras visiones de Estado. Totalmente. Sí. Y así, desde el pensamiento, investigadores, educadores, es increíble porque además una de las cosas que a mí me parece más interesante del tema democrático es el valor de la acción ciudadana, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, o sea, ni siquiera me he ido más atrás de Gómez porque yo pienso que eso, cuando el museo esté listo, un historiador, nos asentamos a hacer un marco y hacemos como, esa cosa está interesante, lo que hay que buscarla, pero en 2 semanas que ya nos quedan, es como la angustia de tratar de al menos hacerle el concepto y después uno puede ir agregando, se suman cosas, ¿no? Claro, pero lo que dice Gaby de los valores de la democracia, o sea, sin ser tan específico, o sea, ¿qué es todo lo que genera la democracia, no? O
pensadores, porque eso, fíjate, López Contreras es un tremendo ejemplo, porque López Contreras no era, o sea, un presidente, o sea, reconocido como un demócrata, o sea, era militar y todo lo que hizo, o sea, fue un gobierno súper progresista, dejó el país sin deuda externa, o sea, hizo una cantidad de empresas y cosas importantísimas, o sea, industrias para el país. Bueno, y sembró las bases también para un diálogo de fuerzas Para los en un país con partidos. una visión del caudillismo, que bueno, el gran ejemplo era el propio Gómez. Entonces, bueno, son cosas como sutiles, Romy, de pronto no tienes, pero bueno, yo no pude dejar de pensar en eso cuando te escuchaba y decía, más que objetual, pareciera ser interesante el tema de las ideas y el tema de los procesos que definen lo que conjuga y hace posible un sistema democrático. Mira lo que vimos hoy ayer, con el primer ministro inglés, ¿no? O sea, el tipo, chao, se la viste, baby, el tipo lo acabaron. No, Salió de todo. pero Salió del además, gobierno y salió del partido. Y eso es democrático. pero lo insólito no, pero mira, mi hija vive en Londres, Gaby, o sea, el tipo, el partido lo votó, Lo votó. renunció y se niega a salir, se niega a No, ya entregar salió. la residencia del gobierno, o sea, el tipo no se va. Bueno, Está muy impresionante. destituido por todas partes y no afloja el coroto. O sea, es una cosa muy interesante sobre las relaciones de poder. Lo del primer ministro es insólito. Ahora, discúlpame un momentito, Romy. ¿Tú podrías repetir cuando empezaste a hablar de las salas que tendría tu museo? Ok. Que me quedé atrás. Okay. La primera sala es la sala Juan Vicente Gómez, que debería tener me la imagino, con una antesala, con fotos de la época y recreación de algún espacio que pudiera ser la cárcel de la Rotunda o el castillo de Puerto Cabellos, colocando los presos emblemáticos y recreando algunas cosas como los grilletes de la época, etc. La segunda sala es la sala Marcos Pérez Jiménez. Entonces ahí recrear o la UASIN o la Seguridad Nacional, colocando, en todos hay que colocar hechos emblemáticos. Por ejemplo, aquí, bueno, resalté la muerte de Ruiz Pineda, en este esquema que hice. Luego, otra sala que tentativamente le llamé sala 23 de enero, con la caída de la dictadura y nacimiento de la democracia, con los presidentes de ese periodo. Bueno, voy a terminar la sala. La próxima sala sería la sala de las dictaduras a color, con Chávez y Maduro, con las protestas, alguna recreación del helicoide, de la tumba, del ataúd, de todas esas celdas que hay ahorita de torturas tan desastrosas y trágicas. Luego otra sala que le puse el humor en tiempos de dictadura, entonces con caricaturas de la época del Cojo Ilustrado, con las caricaturas de Zapata, bueno, con las de Raima. No sé, me quisiera darle como un toque especial a lo que han sido las protestas en todos estos años, porque en algunas sé que hay audios de protestas y en otros hay videos. Entonces, claro, las protestas a lo mejor no sé desde qué época pudiera conseguirse, cuando Marcos Pérez Jiménez hay solamente audio, se pusiera audio, y luego los que tengan videos y fotos. Tengo o sea, idea es poner material fotográfico de Paniza y de todos esos artistas, pero entonces luego me pregunto, bueno, yo tampoco puedo contactar ahorita a Paniza o a Raima o a los familiares de Zapata, porque bueno, hasta ahora es un proyecto, ¿no? Bueno, y tengo muchas ideas, como muchas cosas importantes que quisiera resaltar, como que en esa época no habían tribunales, no se guardaban las formas, no se hablaban de derechos humanos, no había, bueno, no había la corte penal que hay ahora, como, o sea, es una cosa, o sea, muy, muy vasta, ¿no? De pensar hasta siquiera en 2 semanas, ¿no? Y luego también, me gustaría, por ejemplo, hacer entrevistas. Ok. Bueno, todo eso lo tengo un poco de páginas aquí con estas ideas.
Y Ok. ajá, a ver. A ver, podrías ir al encabezado. Cuando empezaste en los encabezados, Ajá, sí, le puse. vete al punto donde hablas de el nombre del museo y el perfil. Ok, el nombre del museo. Museo de la Democracia de Caracas, MUDEC. De Caracas Mudet, ¿qué significa? O sea, que va a estar en Caracas el museo, me lo imagino. Ah, esas son las siglas, Mudex. Ajá, Ok. ajá, ajá, me lo Yo era- imagino. Ok. Ajá. Y ¿Y luego el el perfil? perfil. El Ujú. perfil coloqué 3 líneas. El Museo de la Democracia de Caracas tiene como fin fortalecer los valores y los principios democráticos en la sociedad, partiendo de la base que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema de gobierno. Ok, perfecto. Ajá, vamos al título. Es el Ujú. Museo de la Democracia de Caracas. Bueno, porque está en Caracas, ¿no? Pero es de Venezuela realmente. En Ok, entonces, ¿para qué le vas a poner? Caracas. Si es de Venezuela, ponle de Venezuela. Ok, Museo de la Democracia. Ok, Venezuela. O de la democracia venezolana, para que pues, ¿no? Ok, Museo de la Democracia venezolana. Ok. Porque primero con el título del museo, tú podrías confundir a la gente. Ese es el Museo de la Democracia de Caracas, sí está en Caracas, pero es Ujú. de la democracia venezolana. Entonces Ok. puede ser o bien el Museo de la Democracia y punto, o el Museo de la Democracia en Venezuela o venezolana. Porque es que tampoco me quiero meter con América Latina y tantos procesos. Por ejemplo, los que existen actualmente, por ejemplo, el de Berlín, te habla hasta, es como una mezcla de todo, pero no me gustaría a mí, sino hacerlo, enfocarlo en Venezuela. Entonces, bueno. Sí, entonces es importante eso, que lo cierres ahí. Después Ujú. vamos a volver sobre el título porque te tengo unas preguntas adicionales, pero no ahorita. Ahora, cuando tú hablas de el perfil, claramente te diriges al museo, a la democracia y demás, pero la noción de perfil del museo en realidad es una noción técnica. Ajá. Y ahí lo que nos pusiste fue los objetivos, que están muy bien, están perfectos, y esos son el objetivo general de este museo. Pero el perfil es lo que define tu museo como A, museo de historia, B, museo documental, C, museo de arte y documentos, etcétera, ¿no? Ujú. Es decir, cuando nos referimos al perfil es para que tú enmarques a la gente lo que va a, de qué se trata este museo. Y este museo se tiene que tratar de algo específico. Si es un museo de historia, nos vamos por el camino que sugirió allí Gabriela Irina. Iris, ¿no? Tiene que contemplar una serie de fenómenos históricos de una cierta vastedad, pero un museo de historia tiene entonces unos requisitos específicos de cómo funcionan los museos de historia. Si es un museo documental, ya no es tan ambicioso como hacer historia o sistematizar la historia, sino ahí hay documentos, lo que vayas encontrando, lo que sean, piedritas, palitos, folletos, fotos, esto, ¿no? Si es un museo de arte, es específico en el sentido, es un museo de arte sobre la democracia o de la democracia, entonces es un museo que está compuesto por obras exclusivamente, pero dijimos que tiene sus complicaciones para un propósito tan abierto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo importante, esto colinda con una duda que tenías, es decir, si está bien recrear, ¿no? Bueno, hemos utilizado esa palabra porque es una palabra genérica, pero eso es lo que hacen generalmente los museos de historia natural, que es crean diogramas, que es el concepto correcto en museo. El diagrama es una escenificación, ¿no? Tú vas a escenificar situaciones y a veces tú vas, por ejemplo, al Museo del Espacio o al Museo de la Prehistoria y ¿qué te encuentras? Unos dinosaurios que nadie tiene. Ni un huesito de dinosaurio se ha encontrado. Lo que se ha encontrado son un colmillito y de ahí reconstruyeron la cabecita y después hicieron el... Y la gente se divierte y cree que sí, que es el tiranosaurio Rex y que el otro es el otro, pero son reconstrucciones, son dioramas, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, tú puedes hacer eso en tu museo, ¿no? Ajá, pero... Pero lo puedo llamar Museo de Historia de la Democracia. No, o sea.
Te puedo poner de historia de la democracia, o sea, un museo de historia con estas explicaciones. En el perfil es donde tú defines de qué va tu museo. En el nombre dice, bueno, la razón general es el Museo de la Democracia, ¿no? Ujú. Y en el perfil tú dices, esto es un museo como cuando uno dice, el Museo de Bellas Artes de Caracas ya tiene su perfil dicho en el nombre, Museo de Bellas Artes de Caracas. Pero ahí el Museo de Arte Contemporáneo no tenía, el Museo de Arte Contemporáneo dejó abierto y ya no era de Caracas. Después se le añadió Sofía Inver, ¿no? Que está en Caracas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tú puedes tener un Museo de la Democracia en Venezuela y demás. Pero todavía no has dicho de qué es el museo. De historia. Entonces, pues, bueno, sí, de historia, exactamente. Uh-huh. De Ahora, historia. si es un museo de historia, tienes unas exigencias bastante rigurosas. Vas a tener que empezar a hablar con Tomás Estraca, ¿no? Ujú. Con Elías Pino Ajá. y con todo eso. Es decir, es academia, ¿no? Ujú. Entonces, sin embargo, tú tienes la opción de usarlo, de recurrir a ellos como consultantes, pero de no irte por la historia directa, ¿no? Sino que es un museo histórico documental, puede ser, ¿no? O cosas por el estilo. Es decir, la segunda línea, que es el perfil, es el que te va a decir cómo tú vas a tratar los objetos que están ahí y qué es lo que el espectador va a encontrar. Si va a encontrar arte sobre la democracia, si va a encontrar hechos recreados de la democracia, o si va a encontrar documentos de la democracia. Son tres cosas distintas. Todo puede estar, ¿no? Pero para arrancar tú necesitas arrancar por un lugar, ¿no? Claro, pero en principio yo quiero hechos recreados, pero a la vez con, por ejemplo, con las caricaturas, me parece súper importante, por ejemplo. Entonces, hechos recreados con arte. Entonces, no sé cómo definirlo realmente, porque si es histórico, o sea, es mucha la expectativa de meterse en la historia completa. Ok. Una sugerencia, a ver cómo te suena. Museo de Cultura e Historia Democrática, ¿no? Cuando tú dices cultura, te refieres al sistema completo de relaciones que ocurren allí. Cuando dices historia, estás planteando una narrativa, ¿no? Sobre esa cultura cuyo sustantivo es democracia. Cultura e historia serían las adjetivaciones y democracia es el sustantivo. La cosa sustantiva es democracia. Ok. Ahora un pasito más. Cuando te pedí que leyeras los nombres de las salas, porque los nombres de las salas son muy elocuentes de lo que se va a convertir tu museo si sigues por ahí o de lo que podría no ser, ¿no? Fíjate, tienes una sala Juan Vicente Gómez, no es democrático. Tienes una sala Marcos Pérez Jiménez, no es democrático. Tienes una sala de las dictaduras a color, no es democrático. Tienes una sala del humor en tiempos de dictadura. Ok, eso pasa como cuando uno va al cine y le dicen que de qué es la película, es de amor. No, ahí no pasa nada. ¿Qué quieres tú? No, yo lo que quiero es un thriller, no sé, bueno, el sector masculino tiende a eso, ¿no? Pero generalmente uno quiere drama, problemas. Y los dramas y los problemas están en los lugares justamente de los que nos queremos alejar, ¿no? La democracia, el compromiso cívico que eso significa, parece que no es divertida, parece que no es tan interesante, ¿no? Desde la óptica de las salas principales, porque lo que vas a mostrar son las atrocidades del régimen contrario. Yo sé lo que tú quieres hacer, obviamente, que es recordar que si no cuidamos la democracia, entonces no debería ser llamado el Museo de la Democracia, ¿no? Esa es una solución. Por ejemplo, en Cartagena de India hay un museo atroz, se llama el Museo de la Tortura, y la gente le fascina. Mira, ahí hay guillotinas, cosas horribles, tenazas, no sé qué, y la gente, wow, fascinado. Y tú dices, ¿y por qué no hicieron un museo de la paz,
de la buena onda, de no sé qué, no, porque la gente lo que quiere es la estridencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos, no? Un O le museo cambio el título o le cambio la sala. exactamente. Ajá. Lo que yo trato de decir es lo siguiente, si es un museo de la democracia, lo que hay que resaltar en ese museo de la democracia son los hitos de la democracia, las cosas buenas de la democracia, para que la gente no olvide lo bueno, ¿no? Obviamente lo malo también tiene que recordarlo, pero para eso será otro museo. Pero en el de la democracia, ¿qué es lo que tú vas a reseñar? El día en que se firmó con el Banco Obrero la ley de reforma agraria, que fue un logro democrático. ¿Eso es divertido? No lo es. Tú tienes que hacer que tu museo lo reseñe de un modo relevante. Por ejemplo, el campesino humilde y no sé qué, la gran foto que se hizo. ¿Quién la hizo? No sé. Voy a poner un ejemplo que no es real. Pablo Gasparini hizo una gran foto de eso. Bueno, esa es la foto que va a distinguir ese momento, ¿no? Y en Chicago, bueno, la fotico, no sé, del presidente firmando y demás, porque eso a la gente no le gusta mucho. Pero lo que sí es relevante en la democracia, eso es lo que hay que resaltar. El momento en el que en la democracia venezolana se acordó, no por un personaje llamado fulano de tal, esto es Carlos Andrés Pérez, sino por un acuerdo constitucional y no sé qué, que el petróleo fuera de todos los venezolanos. Eso es un logro de la democracia. No es de nadie, es de todos, ¿no? Entonces, un museo de la democracia debería tener salas distintivas de la democracia. Y por allá, una salita de las atrocidades. No debería realzar las atrocidades, sino todo lo contrario, ¿no? Un museo de la democracia debería también tener el espacio del humor. Hubo humor en democracia y ácido, donde se burlaban de los presidentes, y hubo Radio Rochela, y hubo el sádico ilustrado. Eso hay que resaltarlo, ¿no? Porque eso sí son manifestaciones humorísticas de crítica y cuestionamiento en plena democracia, ¿no? Que hubo peligro con los humoristas, sí, habían presiones. En la democracia y en la no democracia hay presiones con aquel que se ríe del poder. Pero en la democracia, vamos a decir que era tolerable. Te mandaban un mensaje, oye, no, cuidado, no qué tal, ¿no? No sé, en la democracia tal vez que se haya hecho una novela como Por estas calles debería ser reseñado. Por estas calles se demostraban los problemas de la democracia venezolana. ¿Cuáles eran? Corrupción, impunidad, desigualdad, conflicto. Bueno, pero democráticamente hablando, eso era negociable y era solucionable, ¿no? Donde no es negociable y solucionable es en los regímenes autoritarios donde con la bonanza, que muchas veces la hubo, como todos sabemos, con la bonanza habían aquellos grandes contrastes, habían atrocidades innombrables, no reconocimiento de los derechos humanos, porque cuando tú decías, mira, que le dieron 2 palos en la esquina, sí, pero tenemos autopistas. Eso no es tolerable en la democracia. En los regímenes autoritarios, sí. El precio de las autopistas es que usted se calle la boca. En democracia, no. El precio, alguien te querrá callar la boca, pero el precio de la democracia, el precio en la democracia es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Entonces, estas observaciones son un poquito, fíjate que todas están concatenadas. El nombre del museo, el perfil del museo y la estructura del museo deben ir concatenados. Y si es de la democracia, eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Cuando tú inclinas la... Yo le voy a cambiar el nombre, porque mire, yo en principio me imaginé es el Museo del Holocausto, todos los que yo he ido, que hay, eso sí lo han expandido. Justamente exponen el horror para que eso no ocurra, y eso realmente es mi intención. Entonces es un museo del horror el que tú quieres hacer y es lo contrario. Es el museo, es un museo de la intolerancia. Me tomó 8 clases para entenderlo, pero no importa, porque en realidad eso es lo que quiero hacer. Sí, entonces, pero eso es justamente lo que hay que, justamente fíjate tú, y todo está en esas palabras clave, por eso yo les pedí que fueran sintéticos, porque las palabras clave son las que nos van a definir. Lo demás son las argumentaciones, las conceptualizaciones, las matizaciones que tú vas a ir necesitando, pero, y no es que no pueda haber un museo de esto, ¿no? Como te decía, allá hay un museo de la tortura, el museo del Holocausto es atroz, pero tiene un Claro, sentido. pero si yo quiero combinar
por ejemplo, o sea, por periodos, pues bueno, vivimos dictaduras, vino democracia, vino dictadura, ¿no? Eso es un museo de historia de Venezuela. Si quieres hacer todo eso, es un museo de historia de Venezuela, pero si quieres hacer un museo de relacionado con todo aquello que es contraindicado en una democracia, que son los efectos del autoritarismo, la impunidad y todo ese tipo de cosas, es otro museo, ¿no? Y no tiene necesariamente que ser de historia, sino de hitos determinados, como eso. Pero ya no es el gobierno de Juan Vicente Gómez, no, es un hecho atroz en el periodo de Juan Vicente Gómez, porque no es un museo dedicado a personas. Hay una cosa que hay que considerar y creo que algunos de ustedes están muy familiarizados con los temas de historia. La historia se hace por hombres y normalmente se ha dedicado a hombres, a grandes caudillos. Y eso es una de las cosas que revisan las historias recientes. La historia reciente se hace a partir de la memoria, y la memoria es la de todo el mundo. Y la historia es la de un académico que dice, los hitos de la historia en Venezuela, que esos son los hitos de la historia que nosotros conocemos, la que se escribió en el siglo XIX, en el inicio del siglo XX, y la que todavía se escribía hasta hace 20 años. ¿Cuál es la historia? La historia de la guerra de independencia. Y la pauta es Bolívar y Páez, ¿no? Bolívar y Páez, como los dos polos. Luego viene a Antonio Guzmán Blanco, el gran, el ilustre americano. Después, no sé, Joaquín Crespo. Después, Cipriano Castro. Después, esa es nuestra historia. Y como es una historia escrita a partir de grandes hombres, nunca nos hemos visto los venezolanos perfectamente reflejados allí. Los demás, el negro primero, la negra Matea y todos los demás eran los que iban detrás, ¿no? ¿Qué han hecho los historiadores en los últimos 10 o 20 años en Venezuela, afortunadamente? La señora Quintero, el señor Tomás Estraca, etcétera, han vuelto sobre la vida cotidiana de los venezolanos. Y entonces, ¿qué han hecho la historia? Nuestra historia, pero desde la comida. Nuestra historia desde el vestido, lo que ha hecho Carlos Duarte, a través de los muebles, etcétera, ¿no? La historia que tú harías es la historia a partir de situaciones y no de personalidades, ¿no? Por lo que tú estás describiendo, ¿no? Y eso marca una pauta nueva en el reconocimiento de las cosas que no debemos olvidar y de las cosas que debemos recordar, ¿no? Que lo pongo así en esa situación de antónimo. Ninguna cosa debe ser olvidada, ¿no? Pero algunas deben ser especialmente recordadas, ¿no? Que es lo que uno hace cuando tiene momentos placenteros en su vida y uno dice, ay, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y era libre y el mundo era simplemente factible de transformar, ¿no? Pero lo que no debo olvidar es que sí, efectivamente, puede transformar aunque ya yo esté decepcionado del mundo, ¿no? Esa es la situación justamente y filosóficamente en la que nos encontramos normalmente cuando vemos la historia, cuando vemos el pasado y cuando vemos de ese pasado las partes insatisfactorias y las partes que deberíamos repetir, pero que bueno, como somos humanos, se nos olvidan, ¿no? Entonces, no sé, eso te da ahí como un margen de precisión. También es necesario un museo de eso, un museo para no olvidar, ¿no? Y a lo mejor debe tener el nombre así, no llamarse el Museo del Autoritarismo, sino un museo para no olvidar como otras cosas, ¿no? Yo me iría por allí también, ¿no? Pero fíjate cómo lo que tú has escrito va definiendo lo que tendrías que hacer en el museo. Y en este caso, sí, es muy importante recordar que, por ejemplo, que en Venezuela en los últimos 20 años, 22 años, hubo marcha y que cada una tenía una característica distinta, porque las hubo en 2001 y 2002, después las hubo en 2014, después las hubo en 2017, y cada una tenía un significado distinto. Y cada una era una batalla distinta de la ciudadanía, ¿no? Por tener derecho a opinar, ¿no?
Entonces, bueno, resumo allí. No sé si toma las cositas que te puedan servir, porque lo importante es que es tu proyecto, ¿no? Y estos comentarios, la idea son para ayudar a que vaya directamente en la dirección que tú quieres, ¿no? Y demás. Y respecto a, digamos, cómo ponerlo en escena, perfectamente puedes hacer las recreaciones, ¿no? De las situaciones, de los momentos, pero también tener objetos, también tener documentos, también tener entrevistas, también tener humor, también tener revistas, todo lo puedes hacer. Ok, profe. A ver, ¿están todos por ahí? Sí, aquí estamos. Sí. Ok. Bueno, yo no sé Eh, si podría pasar yo, todavía hay tiempo. Bueno, nos quedan unos minutos. Láncese. Adelante, Elena. Bueno, yo tengo una idea muy compleja que no sé si sea posible, porque es bastante compleja y abstracta, sobre todo es una idea muy abstracta, porque yo partía del hecho de tratar de llevar lo que es el arte contemporáneo y las colecciones a una posibilidad de acceso más que local, que se traslade al continente, ¿no? Entonces, inicialmente había pensado en una idea de llevar, hacer una especie de museo al aire libre en vallas publicitarias, de manera que tuviese acceso muchas más personas de ver la obra. En este caso sería pintura, evidentemente, por la limitación de la superficie. Entonces, pensando un poco, porque claro, después entramos en este intercambio de correos donde se me planteó el problema de si no tiene colección, pues no es un museo. Y después fui a otra posibilidad de plantear esta idea donde justamente las colecciones no sean un hecho localizable, sino un patrimonio cultural de la humanidad. Es como, creo que me fui por un sueño bastante utópico, en el sentido en que pretender o procurar tener un acceso muchísimo más movible. Porque, claro, viendo clases veía esos museos tan increíbles y esas colecciones y decía, bueno, yo no he ido a este montón de países y me parecería interesante hacerlo, y sé que muchas personas en Latinoamérica tenemos esa complejidad del traslado que se hace bastante limitativo a la hora de poder tener acceso a esto. Entonces pensé en una posibilidad de hacer un cambio o una especie de, ya no es un museo, sino una creación de un sistema organizacional donde sean que no sea político, eso sería como muy importante, que sea cultura para la cultura, donde hay una especie de asociación de museos de arte contemporáneo. Un ejemplo que había dado era, por ejemplo, tomar 3 países, el Malva, el Mambo, y bueno, ¿por qué no Caracas, ya que todos somos venezolanos, el Museo de Arte Contemporáneo? Y establecer una especie de sistema en el que las colecciones no fuesen préstamos, sino que fuesen a partir de los directores, comisarios, curadores, todas las personas críticos, conocedoras del hecho museístico, entablaran un diálogo abierto y establecieran una especie de sistema de resguardo, cuidados y restauración, digamos que al unísono, de manera de permitir que una colección se traslade a otra sede, pero ya no en forma de préstamo, sino de traslado. Entonces, anualmente se podría establecer como dándole un parámetro de tiempo, y el espacio sería evidentemente la sede a la que se traslada la colección, para que las diferentes personas o personas de esa localidad puedan tener acceso a esta obra, ¿no?
Entonces un ejemplo podría ser los grabados que están ahí de Picasso en el Maxi, trasladar esos grabados al Malva, por ejemplo, por un año. Y una colección que esté en el Malva se traslada al Mambo, y del Mambo pasa otra para el Maxi. Y de esta manera establecer este diálogo puente regional para poder darle mayor acceso a la cultura a muchas más personas que no tienen esa posibilidad del viaje, ¿no? Pero creo que es muy complejo porque cuando entré en términos de, bueno, aterrizar esta idea y pensar en Latinoamérica y en lo político, sería como catastrófico y me da un poco de, no sé si realmente sé hacer la tarea, así que, profe, ahí necesito que usted me diga si me puse muy utópica o más bien me voy por otra idea que tengo también esbozada, pero no se la he comentado, que es mucho más simple y bueno, a ver qué luces me da, profe. A ver, una pregunta más, Elena. ¿Cómo se llamaría este sistema organizacional no político de cultura para la cultura que tú querías? ¿Cómo se llamaría? No lo sé. Confieso que no lo sé. No lo sé. Ok. Ok. Bueno, yo en los correos te decía que aunque es desafiante, muy desafiante la idea, es una muy bella utopía, porque además tú tenías la intención de que no se trasladaran caprichosamente las cosas, sino a petición de las personas de Buenos Aires que sí quieren ver a Picasso, ¿no? Exacto, o sea, que no sea direccional, sino que la gente, comisarios, artistas, los directores del museo hacen como una especie de concurso y dicen, mira, queremos tener este año la obra tal, el Matisse, vénganse para acá, y así. Sí, ¿no? ok. Aquí hay una cosa que efectivamente el gran desafío, como siempre, en este mundo complicado, planeta salvaje, es poner de acuerdo a personas, es más fácil, a gobiernos, cuando se trata de entidades públicas, ¿no? Pero no es imposible. Creo que en uno de nuestros encuentros anteriores, antes de entrar de lleno en los museos, yo les estuve comentando de cómo se organizó, de cómo surgió la Organización Internacional de Museos y cómo ellas surgieron, además, en un contexto de Guerra Fría, para posicionar los museos europeos y los museos latinoamericanos, ¿no? Y los museos que estaban de este lado del hemisferio, porque era una confrontación entre dos sistemas, pero también no solamente entre dos sistemas políticos, sino entre dos miradas culturales, la europea y la norteamericana. Y esas grandes organizaciones empezaron a liderizar, pero la que, digamos, engloba a todas, como sabemos, primero la UNESCO, como brazo cultural de la ONU, que es donde se hacen los grandes acuerdos, y ya sabemos que en esos grandes acuerdos hay un espacio selectivo para las naciones del Consejo de Seguridad. Los que deciden son 5, ¿no? Las 5 potencias del mundo. Ok. Y después, bueno, la UNESCO, y luego dentro de la UNESCO el Consejo Internacional de Museos, ICOM, ¿no? Que de alguna manera tiene vínculos profesionales y jurídicos con cada museo que surge en el planeta. Enseguida va a pedir cacao allá y dicen, para que me incluyas ahí en el ICOM, porque eso te da una serie de beneficios de asesoría, de solución de problemas museísticos propiamente dicho, orientación, etcétera, ¿no? ¿Por qué hago este cuento y me desvío? ¿No? Porque un proyecto como el que tú estás planteando es un proyecto que en primera instancia requiere una gran dosis y una gran dosis de diplomacia. Es decir, para lograr eso no lo vas a lograr sola. Necesitas ir a las instancias de decisión, pero no a las instancias políticas, sino a las que manejan políticas culturales. Y esas son la UNESCO y el ICOM. Primer punto. Entonces tú tienes que tener un equipo de avanzada haciendo lobby allá. ¡Pah! ¿No? ¿No? ¿Cuáles son tus elementos favorables para hacer eso? Bueno, hay una movida internacional muy curiosa que, según la conveniencia, algunos países reclaman sus viejos patrimonios robados en otra época y
según la conveniencia, algunos países que no le están reclamando nada dicen, le vamos a devolver tal cosa. Entonces hay una situación favorable. Todo el mundo sabe que los bienes y servicios culturales de la humanidad se pueden compartir y lo usan como recurso político. Tú lo que vas a utilizar esa situación que es política a favor de un Estado general que debe proyectar la propia ONU, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? A través de la UNESCO. Entonces, tu equipo tiene que estar allí haciendo el lobby en el ICOM. Mira, tenemos que llevar esto al Consejo de Seguridad, que las 5 potencias se pronuncien sobre los patrimonios del mundo y no sé qué. Ese es el trabajo de tu vida, por supuesto, ¿no? Ok, yo no sé, mira, yo no sé hablar 3 idiomas, así que vaya usted, que sabe noruego, checo, inglés y francés. Bueno, vaya, vaya, ¿no? Tienes a tu equipo trabajando allá. Mientras tanto, eso debe caer de arriba abajo y de abajo arriba. Mientras tanto, tu equipo está trabajando de abajo. Museos latinoamericanos. Vamos a empezar con un piloto. Museo de Iberoamérica, ¿no? Para incluir una nación del otro lado. Iberoamericano que incluye Portugal, España y todo lo nuestro de este lado. ¿Tac? Y entonces, 3 museos pilotos, lo que tú tienes. Tac, 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 tac. Okay. Y empiezan a trabajar los profesionales. Los profesionales de un área, especialmente como la nuestra, les encanta trabajar en red, ¿no? Tienen responsabilidades inmediatas, pero necesitan feedback de sus colegas. Entonces, tú trabajas en ese segundo nivel. Bueno, te das tu tiempo. Esto no es para mañana. Y tú tienes que calcular que, bueno, que el presidente de la ONU y el del ICOM son rotativos y todo ese tipo de cosas, y tú vas a hacer un lobby que no debe acabar con la interrupción del proceso. Por supuesto, todo el mundo va a preguntar, ¿de dónde van a salir los reales? Tú vas a decir, de ningún lugar. De ningún lugar. Los reales están ya en su lugar. Los tienen los museos que mantienen las obras y las colecciones. Y lo único que vamos a hacer es fomentar la movilización de todo eso democráticamente y libremente. Entonces lo único que vamos a hacer es añadir un presupuesto adicional. No vas a pagar profesionales nuevos, no. Vas a crear una oficina especial para la circulación del patrimonio. Ese puede ser el nombre. Por ahí va. El patrimonio museal. Patrimonio circular se va a llamar. Exacto, patrimonio circular. Mira qué Bueno. bonito. Mira qué bonito, patrimonio circular. Y por supuesto le vas a poner poesía a eso. A decir, cuando Borges escribió Las ruinas circulares, wow, todo el mundo va, qué nivel, ¿no? Y ahí te vas a montar en lo más sofisticado de la cultura intelectual, y sé yo, porque todo es persuasión. Lo más bonito de tu trabajo, de ese trabajo, sería que todo ya existe, lo que hay es que reorganizar, ¿no? Y te van a preguntar, bueno, pero si ya eso existe, ¿para qué lo vamos a hacer? Y el señor, Democratizar. exactamente. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con democracia? Sí, a mí me gusta la democracia, a mí también. Entonces vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, pero lo que tienes que crear es justamente los tips adecuados para conectar en el terreno político, pero en el campo donde la política se maneja en políticas culturales, porque no tiene sentido reunirte con el canciller de Rusia, el canciller de los Estados Unidos, el canciller de Inglaterra, el canciller de China, que son los que mandan el mundo y que están preocupados por el precio del petróleo. Para ellos eso es lo más importante, y además la porción de poder que tienen ellos en cada uno de sus territorios. Entonces, ¿qué hace la UNESCO? Bueno, le roba un poquito de atención, para eso la crearon, y aunque le paran poco, le paran más que a ti que a mí, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos justamente tan hermosos trabajan en esas escalas. Y necesitan energías nuevas, necesitan nuevas visiones. Muchos de los profesionales que hacían esto se agotaron, se cansaron o se pusieron mayores. Acuérdate que eso lo creó cuando ya era un señor, ¿cómo se llama el señor? George, ya me voy a acordar. El señor que creó el Museo de Trocadero en París. Recuerdan que les decía que fue el creador del ICOM. Henry. George Henry Rivière, ¿no? George Henry Rivière. Y George Henry Rivière ya era un señor grande, pero había aprendido lo suficiente para darse cuenta que había que llevarlo a otra escala. Y por eso, en una circunstancia histórica tan favorable como fue el final de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de reorganizar el mundo, ahí estaba. Mira, aquí está el proyecto, ¿no?
Ok, pasaron de eso, ¿cuánto? Ya casi 80 años, o casi 60, 70 años, y hay que reorganizar lo reorganizado, ¿no? Entonces, falta sangre nueva, ideas nuevas. ¿Qué podemos hacer con esto? Que el mundo... No, miren, no construyan más edificios. Ya estamos llenos de edificios. Lo que necesitamos es hacer un mundo más democrático de lo que tenemos. Sí. Entonces, si tú me lo dices a mí, luego de este preámbulo un poco maniqueo, pero con una función estratégica, yo te digo, sí es posible, claro que es posible. ¿Cómo no va a ser posible mejorar lo que ya tenemos? Sí es posible. Ahora, ¿es eso emocionante? Bueno, solo a quien le emocione debe emprender, porque lleva trabajo. Lleva trabajo y en todos los niveles, ¿no? Y pero creo que... soñarlo también puede ser el retrato de ese trabajo y de ese sueño. Es decir, si tú sabes qué hacer, eso ya es un proyecto, ¿no? Eso es todo. ¿Qué iba a decir? Qué bueno, sí, es que justo lo que iba diciendo me acordaba lo del contexto ahorita actual, creo que se lo puse en el correo, del Museo de Terguren, ¿no? En Bélgica, que justamente ellos, al ser uno de los más coleccionistas de arte africano, eventualmente hubo, bueno, está esta discusión muy actualizada ahorita de qué sucede con el patrimonio de un continente, si hay que repatriarlo, cómo está presentado esa obra. Y ellos justamente lo que hicieron fue, llamaron a especialistas de Nigeria, a un montón de gente, investigadores, y reformularon la colección. Lo que hicieron fue que sacaron la obra de las salas donde estaban exhibidas bajo una visión europea y la transformaron en una cosa que llamaron salas de juego. Esto me lo explicó una amiga que está súper metida en estos temas. Y lo que hicieron fue, digamos que darle una sensibilidad diferente a una obra que tenía una carga colonizadora, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ahí me vino un poco también la idea, yo creo que me inspiré también en eso, ¿no? En pensar, bueno, sí, es verdad, es muy bienvenido y todo lo que se pueda construir es necesario, pero ¿qué pasa con lo que ya está hecho, ¿no? ¿Cómo podríamos replantear las cosas que son hermosísimas de una visión y desde la necesidad de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí, eso sería una variante de lo que podríamos llamar un museo de museos, ¿no? Que es básicamente la posibilidad real, no ficticia, de que interactúen realmente. Pero que interactúen no porque son del grupito, sino porque interactúen a favor de la gente. Es decir, ¿por qué tenemos que interactuar? Porque queremos darle lo mejor a los públicos de nuestros países. Vamos a hacer un modelo piloto que va a incluir 3 países. Uno del norte de Norteamérica, uno de Centroamérica, uno de Sudamérica y uno de Iberoamérica, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Prueba piloto a 10 años. A ver qué sucede, porque además me parecería interesante ver cómo comisarios, curadores, hacen puesta en sala de una colección que ya ha sido exhibida en otro lado, que eso lo vemos, ¿no? Pero cuando tienes toda la colección es una cosa, cuando tienes préstamo, tú prestas 1, 2, 3 obritas, pero cuando estamos hablando de la colección, es toda la colección. Entonces puede dar a diferentes formas e interpretaciones de la obra y enriquecerse internamente entre los investigadores, que un investigador de un país ve otras cosas en una colección que no la vea el que normalmente la maneja, por ejemplo, no lo sé. Sí. Son como ideas que se me ocurren que podrían suceder. Igual, solo me permito recordar una cosa más, tanto para ti como para Romy y para Irina. Nosotros estamos en un museo, en un espacio, en nuestra asignatura, imaginando cosas y escribiendo lo posible, ¿no? Pero no debemos perder la perspectiva de que todo lo que estamos imaginando ya hoy es tecnológicamente factible, ¿no? Y podemos recrearlo virtualmente, etcétera. Incluso ustedes recordarán, bueno, lo que significan ciertas obras en la historia del arte. Qué sé yo, La Noche Estrellada de Van Gogh,
no sé qué. Bueno, no sé, un chinito por allá un buen día aplicando 4 o 5 aplicaciones y sofisticándolas, creó los ambientes inmersivos que ya se habían inventado de paso, ¿no? Porque un ambiente inmersivo es una cromosaturación de Crucier, ¿no? Pero lo que hicieron fue, bueno, usted quiere estar no delante de la noche estrellada que está en el museo aquel por allá, que hay que desviarse del camino cuando uno va de turista y no sé qué. No, entonces, noche estrellada para todo el mundo, en Buenos Aires, en Miami, en Ciudad de México y tal. Y incluso la experiencia es mucho más emocionante que ver el cuadrito que está allí, el pobrecito, inerte, y además que es una bellísima pintura, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y la gente disfruta muchísimo. Entonces, ¿pero a quién se le ocurrió? A un tecnólogo y a un privado que han invertido en eso y entonces te cobran la entrada, ¿no? Entonces, ellos están haciendo, las ciertas innovaciones tecnológicas están haciendo más por la democratización de la cultura, muchas veces que quienes deberíamos estar dedicados a nivel de gobiernos, de instituciones, etcétera, en fomentar eso, ¿no? Eso debió ser, haberse ocurrido, no sé, al director del MoMA o al director del Louvre y demás, y decir, pero no se les ocurrió, ¿no? Y de hecho, ahora están a la retaguardia del asunto, ¿no? Es decir, están repitiendo esas situaciones ahora en los museos, ¿no? Pero eso surgió fuera, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros siempre tenemos la opción de hacer lo mismo que André Malraux con su Museo Imaginario y desplegar nuestra foto y tener ese museo que queremos, ese museo de mixto, en el caso tuyo, donde todo es de todo, lo puedes tener a tus pies y jugar con él. Y ese museo ya es posible, ¿no? Lo puedes hacer con Photoshop, lo puedes hacer en PowerPoint y demás. Lo que pasa es que a ti te toca una tarea que a nadie le gusta, que es cómo hacerlo posible, cómo va a funcionar esto, ¿no? Porque no solamente tener las obras, sino que ellas circulen, que ellas lleguen a los públicos que queremos y que lleguen como ellas son, ¿no? Porque lo que tiene ese proyecto tuyo, a diferencia de lo que se me llaman los ambientes inmersivos, es que es justamente la cosa totémica, ¿no? Con su aura, la que te llega, ¿no? Mira, yo lo que quiero es ver la Mona Lisa, pero yo no quiero verla detrás de un vidrio, rodeado de 1000 turistas. Yo la quiero aquí, en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes. Yo hago una colita, pero yo la quiero hacer afuera, no adentro, ¿no? Y yo quiero ver el objeto. Ajá, finalmente lo vi. Ah, qué bien, ya lo vi, ¿no? Eso es lo que debería suceder con esos patrimonios, ¿no? Ah, según tu proyecto, ¿no? Que es justamente eso, que la gente tenga, a petición del público, la posibilidad de acceder a ellos al más mínimo costo y al más alto grado de satisfacción emocional y personal. Si es que estamos trabajando para el público y no para, ¿no? Sí, esa es la idea. Ok, ¿siguen ahí las demás? Gracias, profe. Sí, Aquí estamos. estoy por aquí. ¿Algún aporte adicional a este sistema de sistemas? No, está buenísimo. Circular. Está hermoso. Me encantó el nombre, Irina, me lo robo. Gracias. Es tuyo, es tuyo. Ujú. Ok, bueno, yo creo que ustedes han puesto las tres, la nota buena del día con sus 3 proyectos, con sus 3 ideas. Y Profesor, creo yo traje para corregirme, pero no sé si ya da tiempo. No sé si ya es tarde para nada. Por nosotras, o sea, si el profe puede, yo encantada te escucho, Claudine, yo no tengo problema en quedarme un poquito más. Pero si no, se lo envío, profesor, y puedo mostrar a lo mejor un poquito como un pick-up, así como una vistica por encima. yo prefiero que me lo envíe y que lo hagamos la semana que viene con el tiempito apropiado para conversar cómodamente, ¿no? Así Ok. como hoy. Pero mándame lo que ibas a presentar y yo te adelanto cosas. Ok. Y Y la
Y la semana que viene sería la presentación final. No, la semana que viene la presentación de las que no presentaron De hoy. las que no hicimos hoy. Buenísimo, entonces me corrijo la otra semana y le envío esta presentación ya que la tengo más o menos armada. Exacto. La semana que viene vas a estar tú, va a estar Gabriela, debería estar Nelson. ¿Y quién falta? Ya, más nadie. Serían 6, ¿no? Bueno, Ya le digo quién falta. Faltaría, a ver, Betsabe no. A ver, creo que no es nadie. Juliana. Juliana, perdón, ella me dijo que no pudo venir porque estaba enferma, la pobre está enfermísima. Se sentía muy mal hoy, que la disculparas, que ella tenía también presentación, lo tenía... Le dio COVID. No, tiene una migraña bestial y está en la clínica. Ah, pero ella andaba con una amenaza de COVID porque al novio le dio. Sí, pero no le ha dado COVID todavía, no me ha dicho, por lo menos. Entonces sería Juliana, sí. Nelson y yo. Y yo, Bueno, y tú, por supuesto. Claudine. Y Claudine. Yo creo que nos da tiempo y yo hablaré menos. no, por favor, menos. Ha estado súper interesante todos los razonamientos que ha hecho a partir de lo que han dicho, de verdad, ha sido un aprendizaje enorme. Bueno, yo le mandé también la propuesta y entonces, si me hacen comentarios, ajusto para la semana que viene. Exactamente, yo les mando la propuesta. Y a quienes me presentaron hoy, como ya no presentan más, sino que participan, sino el texto final, si quieren en el transcurso de esta semana, hagan ajustes, lo que sea, y me vuelven a mandar el documento más reciente para yo darle una revisada antes de que presenten, hasta que la semana de arriba me manden la versión final. ¿Les parece? Perfecto. Bien, chévere. Entonces, bueno, ha estado estupendo. Me voy aquí. Tengo el privilegio de haber ido a museos que todavía no se han inventado. Súper interesante, de verdad. Bueno, que tengan una bonita muchas tarde. gracias. Feliz Un abrazo. tarde, buen fin de semana. Chao, nos vemos en unos minutos, chicas. Chao, profe, gracias infinitamente. Gracias. Chao.